Entonces, damos inicio a esta sesión que tiene por objeto, ¿cierto?, resolver las divergencias producidas entre ambas cámaras en la tramitación del proyecto de ley que moderniza la Ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, según está contenido en el boletín 14137-2005, con urgencia calificada de discusión inmediata. Quiero, en principio, saludar a nuestra subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, saludar a los colegas diputados, el senador Mellado, el diputado Mellado, el diputado von Willenbrock, saludar también al senador Sandón, los senadores que se sumarán, y por supuesto también a quienes son parte de la Secretaría, don Pedro Fait y Robert. Y también a nuestra directora de Chile Compras. Bueno, sin más, quisiéramos darle la palabra a la subsecretaria, porque no hay cuenta, ¿verdad, don Pedro? Hay cuenta, sí. Perfecto. Antes de eso, entonces... Gracias, señora presidenta. Sí, corresponde informar que Su Excelencia el Presidente de la República retiró e hizo presente nuevamente urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto al proyecto en tabla. Y también que corresponde informar que esta Secretaría recibió un reemplazo en el sentido que el honorable diputado, señor Eric Aedo, reemplaza de manera permanente al diputado señor Ricardo Cifuentes, que había sido nombrado primitivamente para formar parte de la comisión mixta. Bueno, le agradecemos la cuenta, secretario, y aprovechaba, ¿cierto?, de saludar también a la coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, Consuelo Fernández, y también al fiscal Ricardo Miranda, que se suma, ¿cierto?, a la representación de Chile Compra, la persona de Verónica Valle, su directora, que está presente. Muy bien, agradecemos, ¿cierto? Ya están vía telemática el diputado Jaime Naranjo y también nuestra diputada Camila Rojas, así que bienvenidos. Estamos con quórum y desde luego quisiera darle la palabra a la subsecretaria a fin de que nos pudiera... Presidenta, una palabra antes, por favor. Ya. ¿Tiene la palabra, diputado Jaime Naranjo? Presidenta, fuimos majaderos los diputados en señalar que por favor no se fijara esta comisión a las 3 de la tarde. Le advertimos al secretario, lo dijimos en la reunión anterior, porque todos los diputados que formamos parte de esta somos miembros de la Comisión de Hacienda y tenemos un proyecto relevante en la Comisión de Hacienda a las 3. Entonces vuelven, nos faltan el respeto, porque no se puede entender de otra manera, y la fijan de 2:30 a 3:30. Yo voy a estar hasta un cuarto para las 3 y me retiro. Y tengo ganas de retirarme al tiro para que no haya quórum. Para que una vez se respete a los diputados. Si nosotros pedimos majaderamente que esto se hiciera en la mañana, paralelo a la sala, donde nosotros podíamos, resulta que le importó un bleo nuestra opinión, un bleo. Igual la fijaron de 2:30 a 3:30. Entonces yo me retiro para que no tenga quórum. Bueno, le podría, no sé, explicar, diputado Naranjo, pero si usted tiene el ánimo de retirarse, la verdad que no contribuye. Yo creo que... Me retiro. Que así como yo lo escuché, sería interesante que nos escuchara también. ¿Me permite? Estimado Jaime, mira, ya. Sí, mira, creo que es lamentable de pronto este ánimo, porque creo que todos hemos hecho un esfuerzo importante por buscar un espacio de tiempo para resolver este proyecto, para terminar con la tramitación de este proyecto, que además tiene discusión inmediata, pero que además ha sido sujeto a una tramitación extensísima, a propósito, ¿cierto?, de la importancia que tiene las compras públicas. Y además contarle, porque aquí hay gente que sigue esta comisión, que por eso tanto la Cámara de Diputados como el Senado existen los quórums mínimos. Y efectivamente, cuando hay alguna imposibilidad de asistencia, se mira y se trata de resolver, como también el mecanismo del reemplazo en las comisiones. Aquí todos tenemos bancadas en donde es posible mandatear o pedirle a otro colega que nos sustituya cuando tenemos imposibilidad. Pero por lo pronto, citamos efectivamente
de 2:30 a 3:30, en el entendido que la sesión que estaba fijada, que no estaba fijada cuando citamos, pero que se fijó el horario del día de ayer, en la Cámara de Diputados comenzaba a las 3, por tanto de 2:30 a 3 tenemos un tiempo suficiente que podemos avanzar. Yo sin más quisiera darle la palabra a la subsecretaria Heidi para que nos comente las modificaciones y procedamos de inmediato a votar a fin de que podamos cumplir con el resto de las obligaciones. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, señalar que en la sesión que tuvimos el lunes pasado de esta comisión, recogimos las observaciones de cada uno de los diputados y de los senadores y senadoras y, por tanto, estamos proponiendo una indicación que permite recoger adecuadamente las preocupaciones que habían respecto del artículo 3 bis. El artículo 3 bis es el que da cuenta de, hay que recordar que está el artículo 3 que está aprobado y que en su letra E exceptúa del uso del sistema de compras públicas a todos los contratos de obra pública del MOP, a las concesiones y también a los contratos de obra del MIMBU y de los servios. Entonces, por tanto, lo que hace este artículo 3 bis es, a propósito de esa excepción, señala: no obstante las exclusiones que se señalan en la letra E del artículo 3, a dichos contratos les serán aplicables las siguientes disposiciones según se trate. Y, por tanto, estamos haciéndole aplicable a los contratos de obra que celebren los servicios de vivienda y urbanización, en el cumplimiento de sus fines, y los contratos destinados a la ejecución, operación y mantención de obra urbana, solo respecto de las etapas de contratación, esto es, desde la publicación de las bases hasta la adjudicación del contrato o selección de los contratistas o consultor, según sea el caso, se le aplicará las normas contenidas en el capítulo 5, en el capítulo 7, recordar que esos son compras, tribunales de compra y transparencia, y hay algunas excepciones de numerales que tienen que ver por la tipología de la obra, pero eso estaba antes también. Pero lo más importante es que las etapas de dicho proceso de contratación mencionadas en el inciso anterior deberán desarrollarse íntegramente a través del Sistema de Información y Gestión de Compra y Contrataciones del Estado, a que se refiere el artículo 19. Y después señala a continuación que las garantías, plano, antecedentes legales, muestra y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico podrán ser enviados a los proveedores de manera física. Eso respecto de los contratos de los servicios de vivienda y urbanismo. A continuación pusimos un numeral 2 para que quedara más claras las diferencias. Están los contratos de ejecución de obra pública, a los relacionados con ellos y a los contratos de estudio, proyectos y asesorías relacionados con la concesión de obras públicas que celebra el Ministerio de Obras Públicas, solo respecto nuevamente de la etapa de contratación, desde la publicación de las bases hasta la adjudicación del contrato o selección del contratista y consultor. Le será, según sea el caso, se le aplicará, por supuesto, la normativa de probidad y de tribunales de competencia, tribunales de compras públicas, y se agrega que todas las etapas de dicho proceso de contratación mencionada en el inciso anterior deberán desarrollarse íntegramente a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas del Estado al que se refiere el artículo 19. Aquí nomás quedó puesto la excepcionalidad. Excepcionalmente, en el caso de ser necesario por las características de la licitación a efectuar, dichos procesos o parte de ellos se podrán realizar fuera del Sistema de Información y Gestión de Compra y Contrataciones del Estado mediante un acto administrativo debidamente fundado emanado por la dirección correspondiente del Ministerio de Obras Públicas. Y también las garantías, planos y antecedentes legales y muestras los demás podrán entregarse, cuando no se puede por medio electrónico, entregarse de forma física. Y por último, los contratos de concesión. Nuevamente, en los mismos términos, se les podrá aplicar la normativa contenida en los artículos 5 y 7 y también las licitaciones de las concesiones de obras públicas podrán desarrollarse íntegramente a través del Sistema de Gestión y Compras Públicas. En otras palabras, aquí esta indicación lo que hace es, estaba un poco enredado lo que era MIMBU, lo que era MOP, se separa muy claramente. En el caso de los servicios no hay excepción, siempre se tiene que publicar en el portal. En el caso del MOP lo hay, puede haberlo excepcionalmente, por alguna excepción, por la naturaleza de las concesiones, porque hay algunos tipos de estudios de concesiones que no se pueden publicar porque son como, se tiene que evaluar bien el modelo antes que se haga la licitación pública de la concesión.
Eso es. Eso respecto del artículo 3º bis que se repone de manera distinta a cómo fue rechazado en la Cámara y creemos que de esa forma da cuenta de las observaciones que fueron levantadas por esta comisión y también en la votación de la Cámara. Después, respecto de, se propone sustituir la letra B, número 7, el artículo 19, si mal no lo recuerdo, ahí me corrigen exactamente cuál era. Un segundo. Perdón, el artículo 6º se sustituir la letra B del número 7 en los siguientes términos. Agréguese a continuación del inciso 8º el siguiente inciso 9º, nuevo, pasando el actual inciso 9º a ser el 10º. Y esto se redactó de manera distinta, que esperamos poder haber capturado adecuadamente, ¿no es cierto?, cada una de las intervenciones que se hicieron en la sesión anterior. En las licitaciones públicas, los organismos públicos afectos a la aplicación de la presente ley podrán establecer criterios complementarios a la evaluación técnica y económica para impulsar el acceso a empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de la estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional según lo termine el reglamento. En ningún caso estos criterios podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica económica, debiendo asignarles una ponderación inferior que resguarde lo anterior y no podrán tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otros oferentes. Y por último, en el artículo 8º, el artículo 8º bis daba cuenta de los tratos directos y recogiendo también las observaciones de la comisión mixta que se realizó el día lunes, se agrega dentro de las sanciones, evaluamos el subir la multa, pero la verdad es que hoy día la multa ya había sido subida desde la Cámara, desde 50 UTM a lo aprobado en el Senado, que son 100 UTM. Por tanto, lo que más bien hicimos, porque si no, en regla comparada con otras leyes, parecía no adecuado, y por esas razones lo que hicimos fue incorporar que la expresión, incluyendo la destitución en su caso, o sea, ya no es solo multa, sino también destitución. Y por último, se agrega un inciso final para poder hacer aún más presente que en los procedimientos de contratación que se realicen de conformidad a este artículo, deberá darse íntegro cumplimiento a los deberes establecidos en el artículo 12 bis, en especial a la obligación del personal que participe en el procedimiento de contratación o en la ejecución contractual de realizar una declaración de patrimonio e intereses en la forma establecida en dicho artículo. Esto no es solo para los jefes de servicio, tampoco solo para hasta el cuarto nivel jerárquico, que es lo que es obligatorio, sino que se está ampliando y se está haciendo mucho más explícito también en el trato directo a todos aquellos que participan del proceso de compra. Eso es, Presidenta, por su intermedio, no sé si hay consulta, esperamos haber recogido adecuadamente la discusión de esta comisión. Sí, antes de la votación yo tengo una sola duda y que tiene que ver tal vez con un elemento de redacción más de fundamento y de objetivo, que tiene que ver con la indicación número 2 en relación a para sustituir la letra B del número 7 propuesto por el Senado por la siguiente. Entendemos que los criterios respecto a asignarle un valor diferenciador en casos de tener que resolver con dos posturas y dos evaluaciones técnicas iguales, en el caso del liderazgo en razón de género, digamos, y otra, se modificó en el sentido que todo, y las expresiones que aquí se recogieron por parte de los senadores Osandón y Durana, pero no queda claro, y aquí me detengo solo un segundo, en relación al último inciso, luego del punto seguido, en donde dice, en ningún caso estos criterios podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica, ¿cierto? Estamos todos claros que así fue siempre el objetivo. Pero aquí viene lo que a mí me merece dudas, diciendo, y sigue la coma, debiendo asignarles una ponderación inferior que resguarde lo anterior. El debiendo puede entenderse que efectivamente nosotros debiéramos asignarle una ponderación inferior, y no es el sentido de la indicación. Lo que yo entiendo queremos decir es que en ningún caso la evaluación técnica podamos asignarle un valor inferior
entendiendo que hay al lado una empresa con liderazgo femenino. ¿Me explico? Pero así se entiende. Es como que el debiendo, yo quisiera que me lo explicara, porque dice, en ningún caso estos criterios podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica. Estamos absolutamente claros. Debiendo asignarles una ponderación inferior que resguarde lo anterior. Presidenta, por su Y intermedio. no podrán tener como consecuencia... A los criterios que excluir o estamos emplear la hablando son a los criterios complementarios a la evaluación técnica económica, que son los que podrían privilegiar. A esos siempre tienen que tener una asignación inferior a la técnica económica para que no por suma se pueda dar el hecho de que finalmente sea una peor evaluación técnica. A lo mejor es muy buena la oferta económica, la hago muy baja y entonces al final termina importando más el criterio que no debería nunca ser su asignación superior a ninguno de los aspectos, ni lo de calidad ni de lo eficiencia, si uno quiere, del precio. Es decir, a los criterios de evaluación técnica debemos asignarle un valor inferior. No, a los criterios ¿Y a complementarios. qué se debe el debiendo entonces? Por- No, es que leámosla en conjunto. La por leo favor. completa. Sí, mire. completa. En las licitaciones públicas, los organismos afectos a la aplicación de la presente ley podrán establecer criterios complementarios a la evaluación técnica económica para impulsar el acceso a empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de la estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional según lo determine el reglamento. En ningún caso estos criterios, es decir, los complementarios, podrán prevalecer por sobre la evaluación económica, debiendo, por tanto, estos criterios, los complementarios, asignarles una ponderación inferior que resguarde lo anterior, a los criterios complementarios. Los criterios complementarios no pueden tener más puntaje. Claro. Pero yo a lo que voy que pudieran ser igualmente asignables, no debe ser siempre inferiores. ¿Sabe por qué, Presidenta? O sea, ¿estamos castigando entonces? No, pues, Presidenta. No me queda claro. Es evidente lo que están planteando por lo siguiente, porque si no, usted puede usar a la mujer de chapa. Po. Si la idea es que nosotros queremos buscar que esta cuestión, ojalá potencie los liderados femeninos, pero si no, los hombres van a hacer todas las empresas a nombre de la señora, ¿no? Po. Y al final va a ser una mentira. No puede ser que por una razón de género se gane una licitación. Es el factor diferencial esto, que ayudaría cuando hay, entre comillas, empate técnico, pero las bases son importantes. Por eso dice debiendo, porque si no es debiendo podría entonces tener una aclaremos, ahí está el punto, entonces aclaremos que respecto claro. a dos criterios, digamos, o a los criterios distintos que generen una igualdad de puntaje, ese criterio no podría ser superior, pero podría ser eventualmente igual. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, lo que pasa es que antes decía que ante igualdad preferentemente se selecciona. Sí, preferentemente. Claro, entonces, ahora, como eso entendimos que llevaba error, y por eso fue rechazado, de hecho, este artículo en la Cámara, y de la sesión del día lunes, entendimos que teníamos que redactarlo de forma distinta y nos pareció que esta forma era mucho más explícita, donde la ponderación del criterio complementario siempre tiene que ser menor que la calidad técnica y la económica, porque es un criterio decisorio en el margen, por ponerlo de alguna forma. Y así siempre fue visto. Y de hecho hoy día, por ejemplo, a propósito del reglamento, hay muchas bases que tienen y le dan una ponderación entre un 5 y un 10%, pero no el tema de una ponderación mayor como puede ser el económico o el... Entonces la pregunta que cae, yo me queda... Perdón, yo les pido respeto a los senadores. Aquí todos tenemos la posibilidad y estamos dentro de tiempo para expresar nuestras opiniones. Y este punto creo que es muy relevante. Y por eso quiero escuchar también la opinión de la diputada Camila Rojas, que está pidiendo la palabra. Tiene la palabra, diputada. Sí, Presidenta, yo entiendo su punto y de hecho lo comparto, pero nosotros tuvimos este problema en la Cámara y no están los votos ni el apoyo para hacer algo distinto a lo que hoy está proponiendo el Ejecutivo, porque de hecho se ha sostenido la misma postura que relataba, digamos, el senador Osandón, y que es efectivamente que esto se use como desempate. Y yo creo que más allá de que nosotras pudiéramos tener una posición distinta, lo cierto es que eso, por esa razón se rechazó en la Cámara, porque se entendía
que podía sobreponerse a los criterios técnicos y no que iba a ser un criterio de desempate. Entonces, bueno, solo quería mencionar que lo que pasó en la Cámara es precisamente el que se rechazó la norma entendiéndola como usted lo ha mencionado, como a mí también me gustaría que fuera. Por tanto, puedo decir que usted estaría de acuerdo en esa norma y en la formulación de la indicación. Diputada Camila Rojas, le preguntaba entonces que por efecto entonces debiéramos entender que usted está de acuerdo con la indicación tal cual está redactada. Básicamente estoy de acuerdo. Ya. Muy bien, entonces vamos a someter a votación las indicaciones. Yo quisiera que la votáramos separada, porque a mi juicio, para fundamentar mi voto en contra en esta sola indicación tal cual está redactada, creo que repercute de cierta manera en seguir perpetuando criterios que al final del día no fomentan, como yo quisiera, de pronto el acceso y el liderazgo de las mujeres se han ganado a propósito de entender que la sociedad desigual, sobre todo en el mundo del empleo y del desarrollo económico, afecta, y el esfuerzo que muchas veces las mujeres tienen y emprenden, para emprender, dicho sea de paso, merece, creo yo, un criterio diferenciador, al menos en este aspecto, igualitario. Pero bueno, vamos a votar el resto de las indicaciones y le pido al secretario, y esta aparte porque creo que es la única que voy a votar en contra. Bueno, para efectos de orden, entonces vamos a someter a votación el resto y esta. Don Pedro. Gracias, presidenta. La presidenta de la Comisión Mixta pone en votación la propuesta formulada por el presidente de la República y explicada por la subsecretaria de Hacienda, la señora Heidi Werner, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre compras públicas. La propuesta de la presidenta es pronunciarse sobre estas propuestas como un todo, con excepción de aquella recaída en el inciso 9 sobre la cual se estuvo debatiendo, que está en el número 2 de las propuestas. Bien. Entonces, ¿habría unanimidad para votarlas a favor? Muy bien. Aprobada. ¿Sí? Unánime. 9 votos. Perfecto. 5 senadores y 4 diputados. Y le habíamos saludado a los senadores Bianchi que se han sumado, senador Durana, y también al diputado Eric Aida en representación, ¿cierto? Y ahora entonces la propuesta número 2, que es la que agrega a continuación del inciso 7, en el número 7 propuesto por el Senado, este nuevo criterio complementario del que se debatió hace un momento. Muy bien, sometemos a votación entonces a favor, y solo para fundamentar mi voto en... Muy bien. Igual unanimidad. No, yo voto en contra a propósito de fundamentarlo por lo... Sí. Falta una votación. ¿Cuál? Respecto del artículo primero, si bien no hay propuesta, pero sí hay acuerdo no ahí. Se levantó ninguna observación en el debate de la Comisión Mixta. Perfecto. El ámbito de aplicación entonces, de la ley, muy importante. Si les parece, entonces, por unanimidad, aprobado ese artículo. Y luego, entonces, respecto al artículo 7, letra B, inciso segundo, así es. Todos votaron y me falta que nosotros dos para que se... Así es. No, pero ya pueden irse. Muy bien. Senadora Sandón, para fundamentar su voto. No, pero yo le estoy dando la palabra. La que preside da la palabra. Reglamento del Senado. Machista. No, yo solo quiero agradecerle a la subsecretaria que, como siempre, las propuestas estamos absolutamente de acuerdo. Y justamente en este artículo ella interpreta lo que nosotros planteamos, que sí queremos ayudar a todo lo que sea a una mujer, etcétera, y los impulsos y buscando, como usted dice, la equidad de género, pero
evitando que exista un abuso y que esto sea una trampa para ganarse las licitaciones. Eso, y creemos que eso queda absolutamente bien cubierto con la propuesta de la subsecretaria, a quien le agradezco, y voto a favor. No apruebo, voto a favor. Muy bien. No sé si alguien más quiere fundamentar el voto. ¿No? Ya. Presidenta, si me permite, yo también Chuta. quiero precisar que el acuerdo anterior es respecto de las diferencias entre la Cámara y el Senado, en el sentido de apoyar el proyecto del Senado en todo aquello que no fue como, porque contiene estas propuestas del Ejecutivo. Porque además de la recaída en el número 1, también están las recaídas en las 8 cuater y claro, y en general la relativa al artículo 8. Aprobamos lo que el presidente de la República propuso. O sea, volvemos al inicio, digamos. O sea, estamos claros que respecto del resto de las indicaciones que se han propuesto por el Senado quedan aprobadas. Exacto. Y respecto a las diferencias, ¿cierto, Concita? A propósito de esta comisión mixta, se está aprobando todas, por todos unánimemente, salvo la que yo ahora voy a explicitar, que tiene que ver con la sustitución de la indicación a través del número 7. A ver, lo que hemos aprobado, por mayoría de Sí, pues. es lo que propone el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Quiero que quede consignado eso. Presidente de la República, Luis Boric. Muy bien. Yo solo mi diferencia respecto a la fundamentación de mi voto en contra de la sustitución de la letra B del artículo 7 en razón de lo que fue materia justamente de esta indicación original. A mi parecer, creo que el Congreso y en particular el Senado y en especial la Comisión de Economía que me honro en presidir, tiene que darse la tarea de evitar perpetuar muchas veces las diferenciaciones que calan y que provocan efectos negativos cuando hay emprendimiento y desarrollo económico, donde no solo la mujer actúa muchas veces en desmejora, porque el acceso al crédito en general tiene otros matices cuando se trata de quien ha podido tener las condiciones y los resguardos desde el seno de la educación hasta las garantías desde el Estado para poder emprender y ejercer una actividad económica, desde la inserción laboral también, hasta cuando tiene las posibilidades de acceder al crédito y emprender. Y a mi juicio, cuando hay ese camino, que sin duda es más difícil, porque los datos objetivos así lo señalan, de las mujeres y de los hombres, tenemos que darnos a la tarea de evitar perpetuar esos modelos. Y la legislación cumple un rol que es fundamental. Y cuando nosotros, de cierta manera, avanzamos en tratar de generar condiciones, no solo igualitarias, a veces también con un poquito de mejoras, creo que vamos hacia ese propósito. Y mi entender, y la discusión que tuvimos en el seno de la Comisión de Economía, era, de cierta manera, reconocer ese esfuerzo, entendiendo una ponderación mayor, no solo complementaria, cuando hay una mujer liderando un proceso de desarrollo económico o un emprendimiento, o quiere acceder, como siempre decimos, a la economía en otros términos que no sea a veces la economía solo familiar. Y en ese contexto creo que habría sido importante como señal haber generado un criterio de ponderación, si no mayor, igualitario por lo menos en lo técnico, cuando hay a la cabeza una mujer. No estoy hablando de darle un punto más, sino de ejercer a lo mejor en la misma condición, en igualdad de condiciones, la ponderación y sobre todo también la posibilidad de dirimir cuando hay dos evaluaciones técnicas iguales. Por esa razón es que anunciaba ya, y lo vuelvo a reiterar, mi voto en contra en este artículo, lo que constituye sin duda una minoría por lo menos, pero quería dejar la señal por ahí en la historia de la ley. Muy bien. Sin más intervenciones, agradecemos. Sí, claro. Entonces, secretario, ¿cuánto sería la votación? La votación respecto de específicamente esta votación Artículo separada 7. es 8 votos a favor y 1 en contra de Muy la bien. senadora Carvajal. Bien, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión y dándose por aprobado y despachado este proyecto, le agradecemos a los diputados y diputadas conectadas y, por supuesto, a nuestros colegas senadores. Entonces, cerramos la sesión. Muchas gracias.